Hoy haremos una pequeña ruta observando plantas singulares y os contaré una de las leyendas de mi pequeño pueblo, en los confines de Extremadura. Alguna vez se dijo que mi tierra era un desierto, que aquí ni siquiera había agua corriente y que teníamos que traerla de fuera por ser esta tierra seca y supuestamente pobre, abandonada y agreste. Por supuesto, fue dicho por alguien que nunca la había pisado, porque dependiendo de la estación, este lugar poco tiene que envidiar a Galicia, Asturias o Cantabria en lo que a bosques, humedad y diversidad se refiere. La historia que os contaré durante el paseo de hoy ayudará a desmentir ese mito. En medio de estos parajes verdes donde en invierno la humedad es casi del 100%, crecen muchas especies de flores y plantas endémicas. No en vano, este lugar es un corredor ecológico de la biodiversidad desde el año 2003. Aquí crecen la mayor parte de los ejemplares de loro que hay en la península ibérica. Se trata de un árbol del que quedan unos 30.000 ejemplares, y casi un tercio de ellos se encuentran aquí. En Francia y España está catalogado como vulnerable, y su importancia es tal que está considerado como uno de los 45 geositios del Geoparque extremeño. Los loros son árboles que ya existían en el Terciario, en una época en la que toda la península ibérica estaba cubierta por bosques de laurisilva, hace 66 millones de años, por lo que estamos ante un fósil viviente, los descendientes de una larga dinastía que se remonta a tiempos de los dinosaurios. Otro ejemplar muy interesante de los caminos y riberas es esta planta que se llama gordolobo, y en los pueblos se le daba un uso muy peculiar. En verano, cuando los ríos no tenían agua, en los tiempos en que mis abuelos eran muchachos, se machacaba esta planta y se arrojaba a las balsas y charcos. Esta planta eliminaba el oxígeno del agua, de forma que los peces, a los pocos minutos, salían a la superficie y así se los cogía fácilmente. Pero nuestro camino avanza y voy a contaros la historia prometida. Yo he oído muchas versiones desde mi infancia, porque al ser una conseja o cuento de viejas, aquellos que la cuentan mezclan sus propios recuerdos de la infancia con los que oyeron a sus padres y abuelos. De cualquier forma, os contaré todas las versiones que existen del mismo relato, ya que, no obstante, todas empiezan en el mismo punto. Hace mucho tiempo, unos 100 años más o menos, el edificio más industrioso y productivo de todo el río en kilómetros a la redonda era el llamado Molino del Estanque. Esta construcción la habían levantado los monjes jerónimos en la Edad Media, y desde el siglo XV se encontraba en un islote que habían convertido en presa, para llegar al cual había que cruzar un pequeño puente, que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Los antiguos habitantes del pueblo habían construido numerosas máquinas y edificios para controlar tanto el molino como la presa del estanque, que hoy en día son solo restos cubiertos de óxido y maleza, y habitaciones tan oscuras que no nos atrevemos a explorar. Se decía que el estanque era tan grande que existía un barquero que cruzaba a los visitantes en barca, y que su lecho estaba cubierto por grandes baldosas de 1 metro cuadrado. Pero la leyenda que nos ocupa no tiene que ver con el molino ni con el estanque, sino con la cascada que corre justo debajo del puente. La poza en la que desemboca la cascada oculta muchos misterios. Algunas leyendas dicen que la fuerza del agua la había excavado tan profunda que se creía que no tenía fondo, y que los que cayeran se ahogarían sin remedio. Otros vecinos afirmaban que el abismo estaba conectado con el mar, y aquellos que se ahogaran serían arrastrados por la poderosa cascada hasta allí para nunca volver a aparecer una vez desaparecieran bajo la espuma. De una o de otra forma, todos coincidían en que había algo siniestro y misterioso con la cascada y la poza que se encontraban bajo el puente. Pero la leyenda más espantosa y que le dio fama ocurrió hace unos 100 años. Como hemos contado, las construcciones del islote servían como molino, abrevadero, lavadero y daban trabajo a mucha gente que pasaba por allí a diario.
pero cuentan que un día un arriero iba pasando con un burro que se espantó y cayó desde el puente hacia la catarata. Obviamente, y como estáis esperando, una vez el animal desapareció bajo la espuma, no volvió a aparecer, tan grandes eran la fuerza y los bramidos del lago. Aunque el amo y sus compañeros lo buscaron, el animal no emergió, hasta que poco tiempo después se cuenta que aparecieron solo los huesos del animal, como si hubieran sido devorados y escupidos por las aguas en la orilla del río. Por eso, desde entonces en el pueblo corre el rumor de que, en lo profundo de la poza, en esos túneles sin fondo que se dice que hay bajo la cascada, habitaba un monstruo que devora a los que caen o se acercan al agua, al igual que devoró al burro. Y es ese monstruo el que recibe el nombre del tragahombres, y ahí sigue acechando, debajo de los rápidos, esperando que algún desafortunado viajero tenga un tropiezo y caiga en el puente directo hacia sus fauces. Siguiendo nuestro camino, ahora os voy a enseñar algunas pequeñas flores y plantas curiosas de las que crecen en nuestros campos estos días. La lluvia está viniendo fenomenal para la naturaleza, y en los próximos días, en cuanto salga el sol, habrá una explosión de flores e insectos. En primer lugar, os quiero hablar de esta planta. Lupinus angustifolius, también llamado lupino azul. Es apreciada tanto por su atractivo ornamental como por su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo, mejorando así la fertilidad de la tierra. Ahora os voy a hablar del cantueso, también conocido como lavanda macho o romero de monte. Es una planta aromática perenne, por lo que crece en áreas mediterráneas durante todo el año, aunque es en primavera cuando sus colores más destacan. Sus pequeñas flores violetas forman espigas densas y fragantes, que atraen a los polinizadores como abejas y mariposas. Además de su uso ornamental, el cantueso tiene propiedades medicinales y se emplea en aromaterapia debido a su aroma relajante y su potencial para aliviar el estrés. Ahora que estamos en Semana Santa, os quiero enseñar esta planta que me parece de las más bonitas que tenemos por la zona, que es la Leopoldia comosa, también conocida como nazareno por su color morado. Otros nombres por los que se la conoce y que me han gustado para contároslos aquí son ajo de culebra, cebolla de lagarto y hierba de los amores. Se llama así porque, bajo tierra, sale de un bulbo parecido a una cebolla que, según se dice, se come en ciertas zonas del Mediterráneo. Por último, hoy voy a hablaros de una planta muy conocida y que tiene muchos aficionados que recorren los montes en su búsqueda. Y es el espárrago de zarzal, también conocido como espárrago legañoso. Es común encontrarlo en primavera en zonas de zarzales y se usa sobre todo para hacer tortillas. Es un poco más amargo que el espárrago triguero y por eso se comercializa menos,
pero la gente del pueblo siempre lo usó como una fuente de proteínas, un alimento más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, tanto por las imágenes y la leyenda que os he contado, como por las plantas tan especiales que he buscado para vosotros. Espero que le deis mucho apoyo con un me gusta y un comentario, y os pido que estéis atentos al canal porque en muy poco tiempo tendréis información importante de eventos que vienen enseguida. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos veremos en el próximo, si el Tragahombres quiere.